Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos aquí la número 43.220 del 24 de septiembre de 2025. Para quien no esté familiarizado, bueno, es el boletín oficial donde el Estado publica todo: leyes, decretos, nombramientos, el día a día de la administración, vaya. Y lo que vamos a hacer hoy es examinar algunos de los actos publicados en este número en concreto. Veremos movimientos en ministerios importantes: defensa, economía, pesca, educación universitaria y ecosocialismo. Vamos a intentar desgranar qué significan estos nombramientos, estas delegaciones, más allá del simple texto, ¿verdad? Exacto. Y es fundamental entender que esto no es una mera formalidad, ¿eh? La publicación en Gaceta, como dice la propia ley venezolana, le da validez, carácter público, fuerza legal, vamos. Así que analizar estos extractos es como, bueno, como asomarse a la maquinaria del Estado por dentro, ver quién asume responsabilidades, cómo se mueven las competencias y sobre todo cómo se gestiona el dinero. A ver qué encontramos. Perfecto, pues vamos a ello. Empezamos con el Ministerio de Defensa. Aquí tenemos un par de resoluciones, las dos firmadas por el ministro Padrino López y ambas sobre la misma persona, el capitán de navío Yidmaf José Leal Medina. La primera, la 061695, lo nombra responsable del manejo de los fondos de funcionamiento, específicamente las partidas 4.02 y 4.03 de la Oficina de Gestión Administrativa de la Armada, o sea, gestor de fondos. Eso es. Responsable de esas partidas concretas. Y justo después, la resolución 061696 le delega como director de esa misma oficina, que ya había sido nombrado director antes, ojo, le delega la facultad de aprobar y ordenar pagos. Aquí es donde ya entra el manejo directo del presupuesto, ¿no? Exacto. Le dan, digamos, la capacidad de gastar con cargo a los créditos desconcentrados, como darle la chequera, ¿no? Sí, bueno, la chequera con límites muy claros, ¿eh? Y aquí es donde se pone interesante la cosa, fíjate. Le ponen topes, hasta 5.000 unidades tributarias, las UT, para comprar bienes. Ajá. Luego, 10.000 UT para servicios y 20.000 UT para ejecución de obras. O sea, está muy pautado cuánto puede gastar en cada cosa. Vale, una delegación pero controlada. Controladísima. Pero, hay un detalle más. La propia resolución aclara algo sobre esa unidad tributaria. ¿El qué? Pues que remite a una ley de 2018, la Ley Constitucional contra la Guerra Económica. Y esa ley introdujo otra unidad, la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo, la UCAU. Ah, la UCAU, sí, me suena. Pues eso. Dice que para estos cálculos de límites en realidad se usa la UCAU como multiplicador, sustituyendo a la UT, y el valor de esa UCAU lo fijan los ministerios de Planificación y de Economía y Finanzas. O sea que, en la práctica, el límite real depende del valor que le den a esa UCAU, no tanto al de la UTE tradicional. Exactamente. Es un mecanismo, digamos, más flexible o más directo para ajustar esos umbrales de gasto público, quizás en respuesta a la inflación o a la situación económica. Entiendo. Un ajuste técnico con posibles implicaciones económicas, claro. Podría ser, sí. Y otro punto que llama la atención es la base legal que citan para estas dos resoluciones tan administrativas en apariencia. ¿A qué te refieres? Pues que mencionan la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de la Fuerza Armada, la Ley de Administración Financiera, hasta la Ley contra la Corrupción. Vaya. Un entramado legal enorme para simplemente nombrar a un responsable de fondos y delegarle la firma. Demuestra una búsqueda de blindaje jurídico muy fuerte para estos actos. Queda claro. Mucha formalidad y ese mecanismo de la UCAU. Interesante. Bueno, pasemos a otro ministerio, Economía y Finanzas. Aquí hay dos cosas distintas. Por un lado, la resolución 027. Sí. La firma la ministra Anabel Pereira Fernández y nombra a Carlos Ramón Enrique Carballo Guevara como presidente encargado de la CONALOT, la Comisión Nacional de Lotería. Encargado. Esa palabra suele tener matices, ¿verdad? Sí, a eso iba. Sugiere que es temporal, una situación provisional. Pues normalmente sí. Encargado suele indicar que la designación no es titular, no es definitiva. Puede ser para cubrir una vacante rápido mientras se busca a alguien permanente o en una transición. No implican necesariamente urgencia, pero sí que podría no ser un nombramiento a largo plazo. Vale. La resolución también aclara algo importante,
que ejercerá la representación del Ministerio en el directorio de la CONALOT, como dice la ley de loterías. O sea, le da esa función específica. Entendido. Un posible interino en CONALOT. Y luego tenemos algo del CENIAT, la agencia tributaria. Una providencia administrativa del superintendente José David Cabello Rondón. Sí, la CENIAT 2025-000070. Exacto. Y aquí se designa a Luis Enrique Alarcón Díaz. Lo nombran jefe titular del sector de tributos internos de la FRIA en la Gerencia Regional de los Andes. Un jefe de sector, vamos. Correcto. Ese es el cargo principal. Pero, ojo, la misma providencia le da más responsabilidades. Y aquí volvemos a ver patrones interesantes. ¿Cómo cuáles? Pues primero, lo nombran responsable de la unidad administradora desconcentrada. Es decir, el que va a manejar el presupuesto del CENIAT 2025 en su zona. Ajá, otra vez gestión de presupuesto. Y segundo, le delegan la facultad de comprometer y efectuar pagos. De nuevo, la capacidad de gastar. Y me imagino que con límites también, ¿no? Exacto. Y adivina qué unidad usan para el límite. La UCAU, ¿a que sí? Bingo. Le permiten autorizar pagos hasta por 70.000 UCAU. Vemos el mismo esquema que en defensa, la UCAU como referencia para los límites de gasto delegado. Ya no parece casualidad, ¿verdad? Se está consolidando ese sistema. Parece que sí. Refuerza la idea de que es el estándar actual en diferentes organismos para este tipo de control financiero, en las contrataciones. Y hay otro detallito, que también vimos en defensa de forma implícita, pero aquí es muy explícito. ¿Cuál? La exigencia de que en todos los actos y contratos que firme bajo esta delegación indique obligatoriamente el número y fecha de esta providencia y de su publicación en Gaceta. Ah, claro, para que quede constancia de bajo qué autoridad actúa. Exacto. Es un mecanismo de trazabilidad y control fundamental. Cualquiera que reciba un documento firmado por él sabe de dónde viene esa autoridad y cuál es su base legal. Pura transparencia administrativa, al menos formalmente. Clarísimo. Control financiero con la UCAIAU y control administrativo con la trazabilidad. Muy bien. Bueno, cambiamos de ministerio ahora. Nos vamos a Pesca y Acuicultura. Concretamente al INSOPESCA, el instituto. Sí. Aquí la dinámica es un poco distinta. Vemos anulaciones de actos previos y luego un nombramiento. Todo firmado por el presidente del instituto, Jorge José Taján Rodríguez. A ver esas anulaciones. Pues mira, primero, la Providencia 052-2025. Deja sin efecto una delegación de firma que se le había dado a un tal Ángel Cardona La Rosa en la Inspectoría de La Guaira. Era una delegación de 2023. Anulación de delegación. Y luego, la 053-2025 hace lo mismo con otra delegación de firma, esta vez a Jesús David Zavala Mata, en la Inspectoría de la Asunción. Esta era más antigua, de 2022. O sea, 2 delegaciones de firma en 2 inspectorías distintas que quedan anuladas. Exacto. Y las providencias son muy escuetas, simplemente dicen, queda sin efecto. Punto. Es interesante. Uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Claro, significa que hicieron algo mal, o es una reorganización, o simplemente se fueron esas personas. Podría ser cualquiera de esas cosas, la verdad. A veces es por una reestructuración interna, otras porque la persona cesa en el cargo por jubilación, traslado, renuncia, o quizás es un cambio de política y se decide centralizar firmas de nuevo. Ya. La Gaceta registra el acto legal, la anulación, pero rara vez explica los motivos de fondo. Es el qué oficial, no siempre el por qué. Deja lugar a interpretaciones, claro. Entendido. Un poco de incertidumbre ahí. Pero luego sí hay un nombramiento muy claro. La Providencia 054 designa a Rosanis José Moreno Silva como auditora interna de INSOPESCA. Ah, auditora interna. Un puesto clave. Sí, y con efecto desde agosto de 2025. Y este nombramiento, fíjate, sí que viene muy justificado en la propia Providencia. Los considerandos, los por cuánto, son bastante extensos. ¿Qué dicen? Pues explican primero que es obligatorio por ley, por la ley de la Contraloría, tener una unidad de auditoría interna. Algo lógico. Pero lo más destacable es que detallan cómo fue seleccionada Moreno Silva. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Por concurso público. Y no solo eso, dicen que quedó en primer lugar en el orden de mérito. Anda. Y dan hasta la puntuación. Dicen que obtuvo 63,3 puntos.
Incluso citan el reglamento específico sobre los concursos para esos cargos de auditoría interna. Vaya detalle. Publicar la puntuación en la Gaceta. Sí, es llamativo. Es una forma de, bueno, de mostrar o aparentar transparencia y de subrayar que se siguió un proceso basado en méritos. Algo especialmente importante para un puesto como el de auditor interno, ¿no crees? Que tiene que supervisar la gestión. Desde luego. Refuerza la legitimidad del nombramiento, al menos formalmente. Es común ver ese nivel de detalle. No siempre, la verdad. En nombramientos de libre designación no se suele ver. Pero en cargos que por ley requieren procesos de selección específicos, como los de auditoría o contraloría, sí es más habitual que se mencionen. Aquí lo hacen con mucho énfasis. Además, a la nueva auditora también le delegan la firma para ciertos documentos rutinarios de su oficina, copias certificadas, oficios, y, lógicamente, anulan una providencia anterior, la 013-2021, que seguramente nombraba a un auditor interino o encargado. Es un nombramiento que cierra un ciclo. Un proceso bastante completo y documentado en Insopesca, sí señor. Bueno, saltamos a educación universitaria. Aquí tenemos dos resoluciones, pero con fines muy distintos. A ver. La primera, la resolución 107. Delega una función muy específica en la viceministra de Gestión Universitaria, Eudoria Linrita Linares Peña. La función es la certificación de credenciales de los jefes de división de los institutos y colegios universitarios. Suena a trámite interno, ¿no? Totalmente. Tiene toda la pinta de ser una medida de desconcentración administrativa. Para agilizar. Probablemente esa firma antes la tenía el propio ministro o alguien de más arriba y al delegarla en la viceministra, pues buscan hacer más rápido ese proceso. Claro que debe ser un volumen considerable de papeles y afecta a todos los institutos y colegios del país. Exacto. Un ajuste para la eficiencia interna, seguramente. Tiene lógica. Y la segunda resolución en este ministerio, la 109, es bastante diferente. Se trata del reconocimiento de un título universitario extranjero. Ah, con validaciones o reconocimientos, sí, eso también se publica. Pues sí, reconocen el título de licenciada en politología que le dio a una universidad rusa, la Escuela Superior de Economía de Moscú, a una ciudadana venezolana, Sara Victoria Martínez Machado. El título es de 2023. Interesante. Reconocimiento de título ruso. Y la resolución deja claro para qué sirve este reconocimiento. ¿Para qué? Pues para dos cosas. Para que pueda seguir estudiando en Venezuela si quiere, a nivel universitario, y también para ejercer su profesión aquí. Vale, eso es lo habitual en estos casos. Pero, ¿qué base legal usa? Cita explícitamente un convenio bilateral entre Venezuela y Rusia sobre reconocimiento mutuo de títulos, uno que se aprobó por ley en Venezuela en 2010. O sea, aplica un acuerdo internacional. Entiendo. Es la aplicación práctica de esos convenios. Pero, ¿hay algo más que te llame la atención? Pues sí. La justificación, los por cuánto, utiliza un lenguaje muy político, diría yo. ¿Por ejemplo? Habla de fortalecer los lazos de integración educativa, de construir un mundo pluripolar y multicéntrico, de la libre autodeterminación de los pueblos. Vamos, que parece un discurso. Ya veo. Es una observación muy aguda. Efectivamente, a veces, en la justificación de actos administrativos aparentemente simples, se cuela un lenguaje que refleja la línea política o ideológica del gobierno. Claro. Aquí vinculan el reconocimiento de un título individual, que es un trámite, con objetivos más amplios de política exterior y, bueno, con una visión geopolítica concreta. Es un ejemplo perfecto de cómo lo administrativo puede servir también para lanzar mensajes políticos. Fascinante esa mezcla. Bueno, y para terminar nuestro recorrido por esta gaceta, nos queda una última parada. El Ministerio de Ecosocialismo. Aquí hay una sola resolución relevante, la 092. Firmada por el ministro Molina Peñaloza, sí. Y nombra a Edgar Edwards Terán como director de la Unidad Territorial de Ecosocialismo en el Estado portuguesa. Un cargo directivo regional. Correcto. Este parece un nombramiento más, digamos, estándar de los que se hacen habitualmente para cubrir puestos en la estructura del ministerio a nivel regional. No vemos aquí la complejidad de la UKU ni concursos públicos detallados. No, parece un nombramiento más directo. Se cubre una posición directiva territorial y, eso sí, como ya hemos visto en otros casos hoy, se incluye la coletilla final. La D. La de recordar al designado que tiene que indicar los datos de la resolución y de la Gaceta en los documentos que firme.
Es como una especie de sello de procedimiento administrativo que se repite. Ya. Una práctica consistente para asegurar la trazabilidad, como decías antes. Eso parece. Muy bien, pues hemos repasado unos cuantos actos de esta Gaceta 43.220. Si damos un paso atrás ahora, ¿qué impresión general nos deja todo esto? Hemos visto un poco de todo, ¿eh? Pues sí. Nombramientos a distintos niveles, desde un jefe de sector hasta un presidente encargado, una auditora interna, un director territorial, luego delegaciones de firma y de gasto, con esos límites tan específicos, y la aparición constante de la UCAU. Exacto. También anulaciones de actos anteriores un poco. Bueno, sin mucha explicación. Y hasta el reconocimiento de un título extranjero con carga política. Precisamente. El conjunto, aunque cada acto es muy puntual, nos dibuja un cuadro de la administración pública venezolana en ese momento como un organismo vivo, en constante ajuste. Se cubren vacantes, se mueven competencias, se aplican normativas financieras que parecen estar en evolución o adaptación. Lo de la UCAU es el ejemplo más claro, vinculado a esa ley contra la guerra económica. Sí, vimos también la importancia de la formalidad en los procesos, a veces con mucho detalle, como en el concurso de la auditora de Insopesca, que contrasta quizás con otros nombramientos más directos. Y esa conexión entre lo administrativo y lo internacional o político, como en el caso del título ruso. Y todo esto queda registrado ahí en la Gaceta Oficial. Validez legal y publicidad a todas estas decisiones. La precisión, casi milimétrica, con nombres, cédulas, fechas, leyes, es la esencia de la burocracia, claro, necesaria para la seguridad jurídica, pero que a veces, pues, no nos cuenta toda la historia. Entendido. Hemos visto entonces los engranajes, los movimientos formales tal como quedaron registrados en esta Gaceta Oficial 43.220. Una fotografía de la actividad interna del Estado en septiembre de 2025. Exacto. Y quizás, para dejar una idea final ahí flotando, A ver. esa insistencia en usar la UCAU, justificada bajo la ley contra la guerra económica, para fijar los límites de gasto delegado en áreas tan diferentes como defensa y la agencia tributaria. Sí. Más allá de la explicación técnica de que es una adaptación a una ley más nueva, ¿podría ser esto un indicio de algo más? Quizás una estrategia del Estado para tener un control más directo, más flexible sobre las contrataciones públicas. Tal vez para sortear mecanismos anteriores en un contexto económico que todos sabemos que es complejo. ¿Es una herramienta de gestión financiera adaptada a la crisis o algo más? Es una pregunta que, obviamente, la Gaceta no responde, pero que la lectura atenta de estos detalles sí que sugiere, ¿no crees? Invita a mirar un poco más allá del simple nombramiento. Una pregunta muy potente, sí señora, para reflexionar sobre la gestión pública en ese contexto. Control, adaptación, estrategia económica, ahí queda. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Un placer.